Buenas noches a todos los que están aquí. Es un gusto tenerlos, un gusto recibirlos una vez más en estos diálogos al café. Marcos Escudero. Esta noche tenemos un tema que ha estado dinamizando mucho el ambiente político y social en el país. Ha provocado eh, movilizaciones, ha provocado paros cívicos y todavía sigue concitando mucha atención y sigue convocando la atención de la gente. Muchos todavía no se han dado clara cuenta de qué es lo que está realmente en juego con el tema del censo, ¿no? Lo que hoy día vamos a trabajar es justamente la idea del censo y le hemos puesto censo sin consenso, porque claramente no hay todavía una definición clara de qué es lo que queremos y cómo queremos avanzar hacia el censo. Y hemos invitado en esta oportunidad a Carmen Ledo. Es demógrafa, tiene un doctorado en Holanda y ha trabajado mucho tiempo. No voy a decir muchísimo tiempo porque es una muchacha todavía, así que ha trabajado un buen tiempo, tiene una buena experiencia, es directora del CEPLAC, Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón, y una de las pocas especialistas que tenemos en Cochabamba, por lo menos en temas demográficos. En estos días, además de esta discusión sobre el momento y la fecha de realización del censo, donde aparece un montón de argumentos que quieren justificar o no, ya sea el acercar o el alejar la fecha del censo, encontré un dato que me llamó la atención, revisando así los papeles viejos en el escritorio, y es una ley del 31 de enero de 1854 de Manuel Isidoro Belso, una ley muy escueta en la que dispone que se realice un censo general de población en el país para junio de ese mismo año. Estamos en 1854, son pues casi 200 años, y un 70 años desde entonces, ¿no es cierto? Y en cuestión de 6 meses, el general Belso toma la decisión de que se haga el censo y el censo se hace. Y recoge la información básica de que éramos en ese momento 2.3 millones de habitantes en Bolivia. Antes de eso ya se habían realizado otros 3 censos en Bolivia, por lo menos, ¿no? Era en 1931, el 35 y el 45. De manera que este era el cuarto censo que se realiza. Posteriormente, el país ha visto otros 7 censos más. En total son 11 censos hasta ahora en el país, en momentos distintos. En los años 50, cuando se forman Naciones Unidas, se acuerda entre todos los países que todos los países van a realizar un censo cada 10 años. Y ese es un compromiso más o menos generalmente asumido por todos. Nosotros no lo hemos cumplido nunca, ¿no? Nunca hemos podido organizar el censo a los 10 años cumplidos. Siempre nos pisa el tiempo, siempre nos falta el tiempo. Y de hecho, este censo, por ejemplo, en el que estamos discutiendo tanto ahora, debió haberse realizado por lo menos, ¿no es cierto?, el 2020, para poder ponerse al día de el año completo, el año decimal, el decenal, ¿no? Debía haber estado el 2020, por tanto, el INE debió haber estado trabajando en la preparación del censo desde el 2017 o 18, por lo menos, ¿no? Y no venir ahora el 2022 a decir que no ha tenido tiempo de organizar. Lo que esto nos revela es que el país está muy debilitado en sus instituciones, y aunque el INE es una institución muy técnica y que en cierto modo ha estado un poquito alejada de la pugna política, del primer plano de la pugna política, no ha quedado indemne al debilitamiento de las instituciones, ¿no? El INE también ha caído en desgracia y ha mostrado una enorme debilidad ahora al no poder argumentar, al no poder realizar el censo, al no poder movilizar los recursos. Y en este momento, ¿no es cierto?, cuando uno trata, y lo hemos intentado para este evento, de contactar a técnicos del INE que puedan hacerse presentes, discutir, etcétera, no tienen la autorización necesaria, eluden el debate, eluden la discusión, etcétera. Y esto creo que es parte del daño que le está haciendo al país. Hay otros temas, por supuesto, que me imagino que van a salir en este momento. Yo quería por ahora apuntar a estos 2 hechos concretos, ¿no?
de que ha habido censos muy antiguos, se han realizado en muy corto tiempo. Segundo lugar, que no hemos cumplido ni una sola vez nuestro compromiso de hacer censos cada 10 años. Y en tercer lugar, que esto está revelando una debilidad institucional muy grande para nuestro Estado y para nuestra democracia. Y el INE no ha quedado exento de esto. Y con esta pequeña introducción, que creo que se ha alargado un poquito de más, pero nos ha permitido mantener abierta la puerta de acceso al seminario, yo le voy a ceder la palabra a Carmen Ledo. Adelante, Carmen, por favor. Yo lo que quisiera hacer es una pequeña presentación fundamentalmente orientadora a luego a ver por qué es tan importante que podamos llevar adelante este evento censal para el país y para todo lo que significa el futuro, ¿no? De hecho, yo estoy absolutamente convencida que es el mejor timón que un país puede tener para planificar su desarrollo, porque es justamente la información que nos va a permitir hablar del universo y poder tener aquellos elementos que luego van a permitir de una manera u otra subsanar las deficiencias de información. ¿Y cuáles son esas deficiencias de información? Fundamentalmente el hecho de no contar con un registro continuo, con estadísticas vitales que podrían de una manera u otra también permitirnos tener constantemente actualizada la información. Por eso mismo es que los requisitos, estos 5 requisitos del censo son fundamentales tenerlos con claridad porque no podemos hablar de diseños muestrales si no tenemos el universo. No podríamos entender qué acontece con el país si no tenemos la información de cada uno de los individuos que viven en el territorio nacional. Y no podríamos tampoco entender de que este es un evento obligatorio, pero al mismo tiempo secreto, porque de hecho tiene que estar avalado por la ley del secreto estadístico que impide de que sea utilizado de manera individual. El otro elemento fundamental que tiene que ver con el momento censal, el día del censo, porque normalmente hemos hecho censos de hecho, y lo que decía Roberto, ¿no? La periodicidad de cada 10 años. En realidad, estas etapas son las etapas que normalmente existen, podemos decir la etapa precensal, la etapa censal y la postcensal, pero aquí estamos entrampados, ¿no? En la etapa preparatoria, que yo estoy absolutamente de acuerdo, habían al menos 10 años para ir preparando, se suponía que la actualización cartográfica, como su nombre dice, es actualización, pero lamentablemente creo que estos puntos ameritan discutir un poco más porque justamente esta preparación de la base de datos confiable, lamentablemente nos dicen que no está lista. No está lista y justamente empezamos a tener toda una cantidad de elementos de discusión y de elementos que vienen y yo creo que son elementos que necesitamos discutir. Sensiblemente el tema de la cartografía que no está actualizada es una preocupación, pero al mismo tiempo es inaudito, ¿no? Porque ya el anterior censo se suponía que se había actualizado la cartografía y lo que teníamos ahora era que actualizar. Sensiblemente eso no había sido así. Sin embargo, hay varios elementos que nosotros tenemos que considerar en ya el momento no solamente del empadronamiento, sino lo que va a significar la entrega de la información. Entonces, hablando de la etapa preparatoria, efectivamente uno de los puntos fundamentales es el tema de garantizar que sea una cartografía reciente y que de una manera u otra permita tener el conteo de edificios, viviendas, hogares y personas que ayuden a tener no solamente la cantidad de empadronadores y de lo que va a significar el movimiento el día del censo, sino fundamentalmente la preparación del material censal, todo aquello que garantizaría tener un evento que sea realmente de éxito en términos de levantamiento, en términos de personal de trabajo de campo y del momento mismo del levantamiento de datos. De hecho, Bolivia, y ya lo ha planteado Roberto, siempre ha tenido censos la historia de los censos, que podríamos decir están presentes en la memoria activa, podemos decir que vienen de los años 50, ¿no? Ya como censos que han sido desarrollados, el 50, el 76, que ha sido el mejor de América Latina, porque tenía apenas un 6% de omisión censal, el 92, 2001, 2012, y bueno, y ahora pensábamos que íbamos a tener el 2022. Siempre han sido censos de hecho. Censos de hecho que en el fondo incluyen, por eso el momento censal es fundamental, porque incluyen como miembros del hogar aquellos que han pernoctado en la casa.
Sí, de mucho de la discusión en América Latina está en hacer censos de derecho, ¿no? Que ante todo en un país con tanta emigración internacional, sería interesante saber qué es lo que pasa con los que no están presentes, ¿no? Con los ausentes. Pero nuestro análisis y los censos bolivianos incluyen como miembros del hogar a los presentes y a los que están en tránsito. Entonces, ¿qué significa hablar de la actualización cartográfica y por qué es tan importante? ¿Y por qué este tema de tanta discusión? Y ante todo, yo diría la oportunidad que tienen las universidades también y los distintos establecimientos, tanto públicos como privados, de poder ofrecer información que ayude a garantizar que esto vaya adelante. Este es un pequeño reflejo de lo mala que era la actualización cartográfica ya en los censos pasados, ¿no? Entonces, no se requiere calibrar el dato y eso es algo que hay que hacerlo. Y eso es que con la tecnología que ha avanzado con Google Earth, con los sistemas de información geográfica, este proceso es mucho más sencillo. Pero es importante pensar que el INE ya no puede estar pues en un momento pleno siglo XXI, donde la tecnología ha avanzado tanto, necesitamos pues generar sistemas de información geográfica que nos ayude efectivamente a tener esta articulación entre bases de datos numéricas con bases de datos geográficas y que nos permita estar en constante proceso de actualización y de búsqueda, ¿no? De la georreferenciación. De hecho, acá son algunos ejemplitos de los códigos que en realidad son códigos que articulan la información numérica con la información geográfica y que de una o de otra manera nos podrían permitir rápidamente generar esta posibilidad de esta actualización. Me gusta ese ejemplo de que en 6 meses se levantó el censo. Creo que hay varios de estos elementos que ya podrían ser articulados y generados en esa dinámica de interacción entre la información numérica y la espacial. De hecho, efectivamente, esa articulación es una articulación que está absolutamente conectada. El ID, diríamos, de la base numérica está conectado con la base de datos espacial y eso es algo que de una o de otra manera ya está en muchos no solamente en términos de lo que es la información de las actualizaciones cartográficas, de catastros y de distintos elementos que se van realizando para levantamiento de información. Creo que lo importante es ponernos de acuerdo y ver que efectivamente podríamos generar en un trabajo colectivo una actualización de la cartografía en las 4 grandes ciudades, que es el Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que es donde efectivamente se tiene casi el 60% de la población urbana y donde está la mayor proporción de expansiones y de huellas urbanas que podrían de una manera u otra mitigar posiblemente el avance y la generación de esta información que es fundamental para poder llevar adelante y para tener, ante todo, esta información orientada a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esa medida, habíamos pensado, y nosotros hicimos un ejemplo para Cochabamba, en la que sería ideal que el INE pueda, ¿no?, articular esta base de datos numérica con la base de datos geoespacial que ayude a tomar decisiones rápidamente, ¿no?, creando consultas rápidas, porque lamentablemente este sistema REDATAM o su sistema de producción de mapas es bastante carretero y no ayuda, ¿no?, a determinar y a tener la información ágil, que es lo que necesitamos. La preocupación que yo tengo mayor es el tema del contenido de la boleta. Lamentablemente, hasta ahora es algo que no se sabe cuál va a ser esa boleta que aparentemente ya está terminada. De hecho, sabemos, y me alegra que podamos discutir también con Eric el tema de la boleta del 76, el único momento en el que se respetó las 3 unidades de análisis fue el censo del 76, donde se tenía la base de datos vivienda, la base de datos hogar y la base de datos persona. Entonces, con esas 3 unidades de análisis, efectivamente, podemos tener una serie de aproximaciones en términos de indicadores de desarrollo que requiere con urgencia tener el país. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lamentablemente en el censo, desde el censo, diríamos 2001, lamentablemente, y el 2012, se ha mezclado esto de la casa, la choza y el pauichi, que nos ha hecho mucho daño. Mucho daño porque de una manera u otra esta variable sirve para medir déficit habitacional
Y esto no se puede hacer porque habría que controlar con materiales para poder diferenciar lo que es la choza del Pauiche. Esta es una recomendación de tratar de volver a lo que significó el censo del 76 y del 92, donde efectivamente la claridad de los manuales de capacitación revelaban este hecho, ¿no? Una casa independiente es una construcción con materiales resistentes que tienen acceso independiente. La choza y el pauichi son viviendas toscas, construidas, hechas de material de origen local, poco elaborados. Bueno, entonces yo digo, ¿por qué tuvieron que cambiar esto que de una manera u otra permitía tener una posibilidad no solamente de déficit en términos de déficit cuantitativo, sino también el aproximarnos al déficit cualitativo? Entonces, la recomendación que se haría al INE es de que trabaje como se trabajó el censo del 76, separando la casa, el departamento, la habitación, la choza y bueno, esperemos que escuchen, ¿no? En el tema del hogar hay varias otras preguntas que deberían ser insertadas. Un poco yo estoy entrando en recomendaciones para que eviten decir de que no hay que aumentar preguntas porque no hay dinero, sino lo que hay, mejorar. ¿Y qué significa mejorar en la unidad de análisis hogar? El tema de la pregunta relativa al agua. Lamentablemente no es lo mismo tener agua cañería de red del río que tener cañería de red pública y que tenga la calidad. Entonces, la sugerencia nuevamente es volver al censo 76, donde se tenía la discriminación de pública-privada, que fue una maravilla, ¿no? Porque te permitía tener esa posibilidad de diferenciar lo que son los sistemas autogestionarios a las OLPES, ¿no? Entonces, la recomendación sería trabajar justamente la cañería de red, la cañería de no red o pública o comunitaria con las OLPES, y bueno, esa diferenciación que nos ayudaría muchísimo también a poder ver el tema este de la oportunidad, la calidad, la presión y todas estas cosas que se requieren para trabajar este derecho humano, que es el derecho a tener agua, ¿no? Al agua decente, agua de calidad. Y bueno, en la pregunta 8 que tiene que ver con la cañería dentro de la vivienda, que también es fundamental porque muchas veces, y los indicadores que se utilizan lamentablemente para medir los ODS, solo usan la pregunta 7. Cruzar la 7 con la 8 nos permite ver que en Cochabamba apenas el 47% de los que viven en la ciudad de Cochabamba tiene agua potable por cañería dentro de su vivienda. Y eso yo creo que es el indicador que ayuda a entender los problemas que existen en cuanto a acceso a oportunidad. También se ha visto en los censos de América Latina, fundamentalmente en el Perú, que se indaga sobre las características de quién es el que presta el servicio. Si es una empresa que está generando ese servicio, si es la municipalidad, si es una organización comunal, si es un camión cisterna, luego cuántas horas se da del servicio y cuánto, si es diario o no diario. Entonces sería maravilloso que se pueda aprovechar las experiencias que se han tenido en América Latina en términos de mejorar la información. Bueno, la otra pregunta que me parecía que era importante analizarla tenía que ver fundamentalmente con esta nueva etapa en la que hemos ingresado con el COVID y que tiene que ver con la educación a través de tecnologías de información y comunicación. Y lamentablemente en el censo no se puede tener esa información como estaba, ¿no? La sugerencia sería, y de hecho me imagino de que en muchos hogares han habido problemas, ¿no? Particularmente cuando hay varios niños o cuando hay varios jóvenes que tienen que asistir a la educación virtual a través de la universidad. Entonces parecía importante incorporar si el hogar tiene computadoras personales, si es que además tiene un acceso al internet, si es cable o si es una conexión móvil. Bueno, estos elementos que ayudarían mucho, y es también una recomendación que la CEPAL ha hecho el año 2019. Eso de una o de otra manera sería un elemento que coadyuve a entender qué es lo que ha pasado con la educación. Por otro lado, el tema de la vivienda también es otro tema que ante todo en las circunstancias en las que se encuentra y la expansión tan desordenada que tienen las ciudades, es importante saber qué es lo que está pasando con la vivienda, ¿no? Si es una vivienda propia, pero que ya está pagada, o si está en proceso de consecución de pago, o bueno, o qué característica tiene, ¿no? Entonces, estos elementos ayudarían a entender y coadyuvarían también a ver qué es lo que está pasando en términos del acceso, la disponibilidad, el derecho humano a la vivienda, ¿no?
En la pregunta que tiene que ver con la emigración internacional, lamentablemente el censo 2001 incorporó, no, o en el censo 2012 se incorporó si desde el 2001 había alguna persona que vivía en el exterior. Y sensiblemente con esa restricción apenas salieron 400,000 emigrantes, cuando sabemos que hay más de 1 millón en la Argentina y que existe también una gran cantidad de bolivianos viviendo en Barcelona, en Madrid. Entonces aquí ha habido un problema. Entonces la recomendación sería de que en la pregunta de migración internacional se pregunte si algún miembro reconocido consensualmente de ese hogar vive en otro país, pero que de una o de otra manera no se incorpore en ningún periodo para poder tener una magnitud de la emigración. Y también parece ser muy importante saber en qué ciudad está el emigrante y cuál es la ocupación que está desempeñando en el destino. Creo que eso es fácil de hacerlo, esperemos que el INE podría escuchar. En la pregunta de mortalidad y fundamentalmente relativo al tema del COVID y todo lo que hemos vivido desde la crisis sanitaria, parece ser fundamental que se incorpore la pregunta en la misma pregunta que en la pregunta 21, pero la primera cuestión que sensiblemente yo no sé por qué desde el censo 2001 ya no se respeta el año calendario. Normalmente el año calendario es el elemento fundamental para poder construir las tasas, ¿no? Las tasas de mortalidad, de fecundidad. Y el año calendario se define en el momento del censo. Si el censo fue en noviembre del 22, sería, entonces el año calendario empieza en noviembre del 21. Y la pregunta tendría que ser así, porque se dice de enero a diciembre del año pasado, está hablando del 2011. Pero cuando calculamos las tasas, tenemos que calcular el punto medio, ¿sí? El denominador es la población media. Entonces, ese tema creo que es un tema técnico, pero es importante respetarlo. Y creo que ahí podría perfectamente incorporarse el tema si murió fue a causa del COVID o no, antes de las preguntas de la mortalidad, que en realidad se pretende conseguir de la mortalidad materna. Entonces, de hecho, aquí hay un pequeño ejemplo de las diferencias que hay entre calcular la población el día del censo, de calcular un año antes o del punto medio, ¿no? Hay una diferencia y también hay diferencias en las tasas. Entonces, es cierto, es un tema muy técnico, pero creo que hay que respetar lo técnico. Creo que dadas las circunstancias de crisis sanitaria, como nunca, necesitamos saber qué es lo que está pasando a nivel de la mortalidad adulta también, qué pasa con la orfandad de padre, de madre, con la viudez. De hecho, hay muchos hogares que han quedado sin padres, hay muchas familias que han quedado solo con hijos. Entonces, creo que todas estas cosas son una gran incógnita que el país no lo tiene y que necesitamos conocer. Por otro lado, es una tontera de que se haya pensado que cambiando el orden de uno mujer, dos hombres, le iban a dar más importancia a la mujer, cuando la variable sexo es una variable de tipo nominal. Entonces, el orden no importa. Pero bueno, lo que sí está haciendo es daño, ¿no? Porque hay muchos recursos en los que normalmente ya históricamente se ha trabajado un hombre, dos mujeres, y hay muchos datos que yo me imagino, haciendo simplemente procesamientos rápidos, es probable que la gente pueda tener el riesgo de confundir, ¿no? Porque en el censo 2012 uno era mujer y dos es hombre. Entonces deberían volver nomás a lo clásico y no sé por qué han cambiado. En términos de las preguntas sobre salud, parece ser importante en la pregunta 28 que se reincorpore, que se indague sobre el tema del COVID-19. Sí, preguntar dónde recurre en caso de enfermedad y qué pasó si se enfermó, si tuvo COVID, dónde recurrió. Creo que podría ayudarnos a entender no solamente esta crisis sanitaria como se la ha vivido, sino tener un poco más de proximidad a la realidad que la desconocemos. En términos de las migraciones, que es otra temática importante para que se la puede trabajar, de hecho ya sabemos que las preguntas clásicas no nos ayudan a entender toda esa dinámica de constante movilidad de nuestra población. Entonces, en lugar de preguntar esta pregunta, ¿dónde vivía usted hace 5 años? Debería nomás partirse esa pregunta en lugar de residencia anterior
y la duración de la última residencia. Con ambos podríamos tener la intensidad migratoria, que sería maravilloso porque ahí podríamos entender cómo la gente vive en constante movimiento. En el tema laboral es también terrible, ¿no? Porque en el tema laboral, no sé por qué, se ha quitado la posibilidad de preguntar a los desocupados, ya sea cesante o aspirante, sobre la ocupación, sobre categoría ocupacional y sobre rama de actividad. Creo que esto es fundamental. Ante todo, dada la precarización en el mercado laboral y la falta de empleos decentes, creo que es importante saber de dónde se está expulsando más a la gente y dónde aspiran los jóvenes a insertarse. Creo que esto para apalancar el aparato productivo también sería ideal. Pero bueno, esas son sugerencias que esperemos que algún día nos puedan escuchar. La otra es este tema de, ante todo, viendo un poco el colapso que hay en el sistema de transporte en muchas de nuestras ciudades, ver que hay ciudades dormitorio, ¿no? Hay ciudades donde la gente duerme y va a trabajar al otro lado. Sería interesante saber si hay esa movilidad, cómo se puede captar la doble residencia. Bueno, hay varios elementos que están en juego y que bueno, si es que se podría compartir, porque no hay que aumentar gran cosa, sino simplemente generar unos pequeños añadidos en las preguntas que existen. En ese sentido, son cuestiones bastante puntuales, pero que podrían coadyuvar a tener mejor información. Lo mismo, ¿no? Separar los obreros de los empleados porque conceptualmente están separados. Uno genera transformación de valor agregado, el otro hace un trabajo más intelectual. Y la otra, que es también una recomendación histórica en los demógrafos, es que nunca se debería en la pregunta de estado civil poner primero solteros, sino último, porque todos se declaran solteros, especialmente los hombres. Entonces, para toda esta cantidad de preguntas, la clave es, y aquí me alegra que podamos luego discutir el tema de quiénes recogieron los datos del 76 para que ese censo sea bueno. Y lamentablemente hay un capricho de pensar que ahora los que van a levantar los datos son jóvenes del colegio, ¿no? Lamentablemente creo que parte del fracaso del censo del 2012 ha sido que los jovencitos de colegio no sabían los conceptos. Y por lo tanto es muy difícil que un joven pueda adiestrarse y con muy poca capacitación a entender conceptos tan complejos, ¿no? Como cesante, aspirante, nacido vivo, mortalidad materna. Bueno, hay tanta cosa que requiere un tiempo de transmisión y de transferencia de conocimiento. Entonces deberían ser nomás maestros y deberían ser estudiantes universitarios, ojalá de últimos cursos, que puedan ser los empadronadores, ¿no? Y para ello lo fundamental es la capacitación. La convocatoria a postulantes, el curso de instrucción y la evaluación, porque no todos nacemos con capacidades. Si ha nacido uno que tiene la capacidad de ser un buen empadronador, que lo haga. Por ahí es buen codificador o por ahí es un buen digitador. Bueno, aunque dicen que va a ser todo de manera automática, veremos. Pero de todas maneras, creo que el tema del personal de trabajo de campo es lo único que podría garantizar de una manera absolutamente fuerte la calidad del dato. Creo que trabajar con estudiantes universitarios y profesionales del magisterio sería lo ideal, que eso fue el 76, lo que dio posiblemente parte del éxito, aunque también el arquitecto vicario era un hombre muy lúcido y con muchas capacidades. Entonces, Carmen, sí, ya estoy terminando. perdón, ¿te falta mucho? No, No, ya estoy en lo último. Okay. Entonces, lo importante sería que podamos recoger todas las dificultades de trabajo de campo, después ya del momento censal, sistematizar las dificultades para que ya nos ayude el próximo censo a no estar sufriendo otra vez, evaluar lo que se ha conseguido y lo que no se ha conseguido, y de una u de otra manera creo que es importante no saltarse etapas, ¿no? La codificación es una etapa importante, ante todo en las preguntas que tienen que ver con ocupación, rama, y la digitación de esas va a tener que hacerse. Entonces, creo que esos elementos son fundamentales, son importantes a respetarlos, tener de una manera u otra estas claridad respecto a lo que significa el procesamiento de los datos, tener claros procesos de planes de tabulaciones, de definición y transformación de variables, de manipulación de casos y archivos y de obtención de resultados estadísticos. Pero hay una gran incógnita porque no sabemos en qué estamos. Muchísimas gracias.